La hora del café, el programa de la Falange, con Jesús Muñoz. Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café, programa ya número 197, tercer programa bajo el estado de alarma, tercer programa que posiblemente escuchéis bajo arresto domiciliario, pero de todas maneras estáis invitados a escucharlo. Como decía, programa ya número 197, lo estamos grabando el día 31 de marzo de 2020. Lo escucharéis por primera vez a partir de las 8 de la tarde en Radio Ya el 1 de abril, Día de la Victoria. 1 de abril 2020, por supuesto. Me vais a oír con la carraspera de los últimos programas, pero es que no me termino de recuperar. Por tanto, pido disculpas por adelantado. Está con nosotros Miguel, nuestro técnico que está aquí siempre a los mandos. Este programa, como los anteriores, siguen siendo especiales. Yo solo estaré, solo me tendréis a mí en la mesa de tertulia. Tendremos a dos invitados que entrarán de manera telefónica. Y esos dos invitados no pueden evidentemente hablar entre ellos, y entonces pues la tertulia va a ser de otra manera como era hasta antes del estado de alarma. Luego este programa va a quedar colgado en nuestro iVoox, en nuestro canal de YouTube y en todas y cada una de las redes sociales tanto de la Falange como del sindicato TNS, en nuestras web, y sé que cada vez más de vosotros pues los compartís por vuestras redes sociales, vuestros muros y vuestros perfiles. Y eso es lo que siempre os pido, porque precisamente hoy vamos a hablar, entre otras cosas, vamos a hablar precisamente de eso, de las imposiciones que nos están llegando, de esa censura que está creciendo cada vez más, para que el lenguaje, no solo el lenguaje políticamente correcto, sino la versión que el sistema quiere dar sobre la crisis del coronavirus, se imponga cada vez más en nuestros hogares. Digo nuestros hogares porque está todo el mundo aparentemente en su hogar. Se imponga cada vez más entre las conciencias de los españoles, y cada vez sea más difícil que se escuche en ningún medio de comunicación una versión distinta a la oficial del Dudua, de que buenos somos, todos los vamos a derrotar el coronavirus, aquí nadie ha tenido culpa de nada, esto lo vamos a derrotar entre todos, y cuando esto acabe, pues todos hacer una gran fiesta. Y de eso vamos a hablar también hoy. Vamos a hablar precisamente, igual que el otro día, la semana pasada, yo desde aquí, desde estos micrófonos, decía que me negaba, y estoy seguro que la mayoría de los oyentes de este programa se niegan también a unirse con aquellos que han sido no solo responsables, sino culpables de la muerte de miles y miles de españoles, de la enfermedad de centenares de miles de españoles, de pérdidas de empleo, de destrucción de nuestro tejido social, nuestro tejido profesional, de cierres de empresas. Pedía que no nos podíamos unir a los que en realidad han traído todo esto, sino contra ellos. Hoy también vamos a hablar precisamente, yo quiero hacer esa advertencia de manera particular y humilde, de lo que nos espera para el día después, para ese famoso de ya, cuando esto pase, cuando esto acabe. Y estaba haciendo memoria, viniendo por aquí para la radio, de algunos episodios del cuando este acabe, a los que se va a parecer desgraciadamente mucho. Ya no la colaron con el asesinato del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, que en teoría solo fue ETA y fue utilizado por todo el sistema, ya que ETA fue el brazo ejecutor del sistema, para traernos este sistema infecto y criminal. No la colaron unos años después, en la transición, con el atentado de los abogados laboralistas de Atocha, porque tenían preparado, y fue la mejor manera de hacerlo, la legalización del Partido Comunista. No la colaron con el autogolpe del 23 de febrero, lo que querían era apuntalar al régimen, y cuando les salió mal lo que fue el golpe militar, porque precisamente algunos de los militares que estaban protagonizando ese golpe, como el teniente coronel Tejero, abortaron el propio golpe, y ese mismo sistema utilizó esa oportunidad para
acabar con el ejército, lo que quedaba del ejército del régimen anterior y por lo menos del ejército que podía ser fiel a España. Nos la colaron durante décadas con el tema del terrorismo etarra, al que cada vez le iban dando más, iba haciendo que se cumplieran más sus objetivos. Y cuando por fin, desgraciadamente, tuvo que ser a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA estuvo a punto de ser derrotada no por los políticos, sino por el pueblo que salió a la calle, que les hizo por fin que el miedo cambiara de bando, que les arrinconó, que se abalanzó sobre ellos. Ahí apareció el sistema de nuevo para encabezar las manifestaciones, las pancartas, y que ETA volviera a estar donde había estado hasta ese momento, y hoy la tenemos en las instituciones. Nos la coló el sistema también unos años después con el 11M, que si, aunque la versión oficial era que habían sido unos moritos, aquí nadie podía acusar al Islam de ello. Y si la versión oficial es que había sido no oficial, o bien ETA o bien las cloacas del Estado, aquí nadie podía criticar tampoco al Estado ni al sistema. Y por lo tanto también se fueron de rositas. Nos la volvieron a colar con el golpe separatista de Cataluña de 2017, tras el cual, cuando el pueblo por fin sale a la calle y está a punto de poner en su sitio a los separatistas y a todos sus cómplices, otra vez el sistema vuelve a encabezar las protestas, vuelve a encabezar manifestaciones y reconduce la situación para que hoy otra vez los separatistas estén en el poder. Y precisamente con esto del coronavirus van a salir también los pocos presos separatistas que quedan en prisión, aunque estén condenados a 15 o 20 años de cárcel. Nos la volvió a pegar otra vez el sistema cuando los atentados del Estado Islámico o quien fuera en las Ramblas y en Cambrils, para que nadie le echara la culpa ni al Islam, ni a la inmigración, ni a nada. Y nos tememos, por eso lo decía, que cuando todo esto pase, como lo llaman ellos, el día después, aquí nadie recuerde, o nos intentarán hacer que no recordemos, ni quiénes fueron los culpables por su guerra ideológica, por su falsear datos, por su ocultar noticias que tenían, por su mala gestión, por sus chapuzas, por su no dotar a los médicos, sanitarios y demás de medios para que pudieran combatir al coronavirus, de dejar abandonados a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, y no la colarán si nosotros lo consentimos. Por eso, ese día después, ese día de cuando esto acabe, si algunos no estamos aquí ya, pues porque o bien se nos ha llevado por delante el coronavirus, o no tenemos estos micrófonos, o simplemente no estamos con vosotros por otro motivo, no quiero dar ideas, quiero que vosotros recapacitéis y que no os la cuelen, porque solamente los patriotas podemos hacer que de esta horrible pandemia pueda haber un halo de esperanza, no solamente porque derrotemos al virus, como dicen ellos, sino que derrotemos a los culpables de que este virus esté haciendo lo que está haciendo con nuestra patria. Y para hablar hoy de algunos de estos temas, como decía antes, tenemos a dos invitados. El primero de ellos es el doctor Álvaro, que me comentan ya que le tenemos al otro lado del micrófono, que él es el médico de servicio de urgencias en la provincia de Murcia y va a dar una visión más profesional, pero tampoco sé que no se va a cortar a la hora de la denuncia, de lo que está ocurriendo en el mundo sanitario español, quiénes pueden ser culpables de toda esta mala gestión, y seguro que va a decir algo que muchos de vosotros pensáis, pero que el tema de que lo diga un profesional, un médico, siempre va a dar más valor que lo que pudiera decir yo. Buenas tardes, doctor Álvaro. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, nos vamos a tutear porque si no va a ser un poquito, entre que no nos estamos viendo la cara y si nos llamamos de usted, pues a lo mejor queda un poquito mal esta comparecencia tuya aquí. Vale, perfectamente. Pues mira, doctor Álvaro va a comentar, porque jamás yo sé más o menos cómo piensa y no se corta cuando lo dice, cuáles son algunos de los motivos por los cuales este caos se está originando en toda España. Y precisamente él está hablando de una zona de España que afortunadamente no está siendo golpeada por el coronavirus como otras. Y por tanto, también lo puede mirar desde un punto de vista de
por un lado, víctima de este sistema sanitario, por así decirlo, pero también tiene el tiempo para reflexionar y verlo, porque no está en la trinchera sufriéndolo tan fuerte como lo pueden estar sufriendo otros compañeros tuyos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, en la provincia de Murcia, es la región de España con menos casos, no llegamos a 1.000 diagnosticados. Y bueno, pues eso es una suerte que tenemos, y de cara a lo que es la presión asistencial, pues no tenemos nada comparado con lo que pueden tener los hospitales de Madrid o Barcelona o algunas otras zonas más afectadas. Y al hilo de lo que comentabas, de que cuál es el motivo de este caos de la gestión, yo quiero decir que hay una cosa previa al coronavirus, es decir, que hay una situación estructural que no ha reventado hasta hoy, pero que en algún momento tendría que reventar, o por lo menos no ha reventado hasta los niveles actuales, y es el tema de que la gestión de cada región de España, de cada comunidad autónoma, de la sanidad, sea totalmente independiente y esté al mando del taifas de turno, y que no exista una política sanitaria en España para los españoles. Parece de perogrullo que dentro de las leyes que nos han impuesto, como la Constitución, que garantiza los mismos derechos para todos los españoles, no se cumplen en absoluto, cuando uno, dependiendo de que viva aquí o viva 10 kilómetros más allá y haya una línea imaginaria que te separa de esa comunidad autónoma, ya tienes unos derechos distintos porque tu sistema sanitario es diferente, lo que se llama la cartera de servicios, es decir, los servicios incluidos dentro del sistema sanitario a los que tienes derecho son otros, la financiación de ciertas atenciones sanitarias es diferente. Eso es una realidad que estaba ahí y que, bueno, pues nosotros sí la hemos denunciado, algunas personas que sabemos el daño que las autonomías hacen a España en el tema sanitario en concreto, porque es mi ámbito profesional, pero bueno, en general es un sistema que busca separarnos, empobrecernos, sí, y enfrentarnos. Y bueno, pues en el tema sanitario es así, es decir, yo trabajo en una provincia pequeña y es frecuente que tengamos que atender a pacientes que son de provincias limítrofes, de Alicante o de Almería o de Albacete, sí, y la complicación que hay para trasladar a un paciente de una comunidad autónoma a otra es mucho mayor que la que hay para trasladarle a Lituania, por ejemplo. Sí. Y no estoy exagerando, es decir, un paciente de Lituania que es un accidente de tráfico en Murcia se puede tramitar el traslado en 24 horas, mientras que a la provincia de Alicante, que puede estar a 25 kilómetros, salvo que el paciente se haga cargo del pago del traslado, eso se puede llevar 2 o 3 días. Sí, es impensable, pero desgraciadamente ha tenido que venir una pandemia para que lo que algunos denunciábamos, tú lo estás haciendo ahora y lo has hecho, me consta, en otras ocasiones, durante tantos años, la gente abra los ojos y se dé cuenta que cuando pase este virus, que todos creemos que algún día pasará, lo malo es que se quede el otro virus, el de las autonomías, ¿no? También comentabas, porque esto, cuando hemos estado, preparando esta intervención tuya, que aunque parezca que no tiene mucho que ver con la sanidad, también el tema de la Unión Europea deja muy desprotegido la sanidad de cada uno de los países, porque por un lado la sanidad nacional no tiene influencia sobre la sanidad en sí, porque la tienen las comunidades autónomas, pero luego también estamos sometidos a una serie de leyes externas, y que luego vemos que cuando nos tiene que echar una mano, entre comillas, la Unión Europea, lo que nos la echa es al cuello, ¿no? Sí, exactamente. Pero eso ya sería, digamos, el segundo paso. Lo que yo decía antes era una situación estructural nefasta de la que ya partimos. Exacto. Y ahora nos encontramos en una situación de emergencia. Y en esa situación de emergencia tenemos unos supuestos aliados, que en realidad no son aliados, son más bien amos, que nos imponen una situación una forma de actuación que no jamás busca el interés nacional. Ante esa situación, lo normal es que recurra a los amigos a pedir ayuda, y los amigos han cerrado la puerta, han dicho que ellos se desentienden y que cada uno a lo suyo. A la hora de exigirnos sacrificios, arrancar nuestros viñedos, desmantelar nuestra industria, éramos muy amigos porque ellos iban a estar ahí, pero ahora que los necesitamos ya no están.
En el tema sanitario, pues bueno, España vive una situación derivada de la crisis sanitaria, económicamente nefasta, sanitariamente también nefasta, y lo que se ha visto es que los dos países más afectados, que son España e Italia, que ya ahora si quieres hablamos de por qué, pero en todo caso son los dos países más afectados, se encuentran con que la ayuda que está recibiendo Italia es de parte del ejército ruso, que estaba poniendo militares de campaña en Italia, y la Unión Europea ni se la espera. Y España pues no tiene ayuda del ejército ruso ni de nadie, porque también nuestro gobierno probablemente sea incapaz de conseguir que nadie nos ayude, porque es una de las organizaciones, o sea, de los gobiernos más inútiles que ha sufrido España en la democracia, lo cual es un mérito difícilmente superable. Que siempre creemos que los que tenemos son los peores y siempre hay alguien que... O sea, que alguien sea capaz de hacer que Zapatero no sea el peor presidente de la República, Bueno, la República Granada. Sí, exactamente. Que no sea Zapatero o Rajoy los peores presidentes de España es algo verdaderamente sorprendente. Pero bueno, lo peor no es que esto, sino que se le ponen a uno los pelos de punta de pensar quién va a hacer a Sánchez que no sea el peor presidente que ha tenido España. Sí, seguro que está calentando en la banda, ese siguiente. Me decías que ahora sí queríamos hablar por qué España y Italia más. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Álvaro? ¿Por qué España y Italia? Vamos a ver, el tema del contagio, aparentemente Italia es la zona norte de Italia tiene mucha relación con el mundo de la moda y hay mucho tránsito de personas entre Italia, que es, digamos, donde están las empresas que fabrican, que diseñan la moda y las que las comercializan, y China, que es donde se fabrican. Entonces, esa fue la primera zona de Europa. Hay mucha distancia y no es una expansión de una enfermedad de continuidad, que va poco a poco de una provincia a otra, sino que es una expansión, evidentemente, transportada en avión. El tema es que Italia tiene un gobierno también de izquierdas, con las mismas taras intelectuales de la izquierda. Son incapaces de cerrar fronteras, son incapaces de tomar medidas de control efectivo de una situación grave. Digamos que su principal objetivo al inicio de la crisis fue que a ellos no les culpasen de la crisis, como efectivamente nos pasa a nosotros también. Entonces, Italia actuó tarde, actuó mal, y para la desgracia de España, al país al que España está copiando cuando toma las medidas, ¿Cómo no Italia. Copiamos lo peor de nuestro entorno? Exactamente. O sea, nosotros no hemos cerrado las fronteras hasta que ya no ha habido más remedio, cuando ya daba igual prácticamente, porque aunque nosotros las tuviéramos abiertas, todos los demás países del mundo las tienen cerradas, no nos daba lo mismo. Nosotros no hemos previsto una expansión de la epidemia de cara a tener los hospitales de campaña montados, no 15 días después de la epidemia y con miles de muertos y con los centros sanitarios colapsados, sino que los hemos hecho a posteriori, y eso que teníamos un aviso. Teníamos a Italia que iba, digamos, 10 días por delante. Nosotros hemos permitido, para poder justificar, porque todo el motivo de no tomar las medidas a tiempo, a nadie se le escapa, que es un motivo plagado de ideología. Exacto. Y que el gobierno solamente quería llevar a cabo su siniestra manifestación de la dictadura de género del 8 de marzo, para poder darse un baño de multitudes. Y para justificar que se celebrase todo ese aquelarre de feministas, tuvo que permitir que se hicieran partidos de fútbol, que se hicieran viajes, tuvo que permitir que los aficionados del Valencia pusieran en peligro su vida yéndose a ver un partido contra el Atalanta en Bérgamo, que es el centro de toda es digamos, la zona cero del norte de Italia en cuanto a afectados y a muertos. Sin ningún reparo ni ningún arrepentimiento, lo hicieron, y ahora su único objetivo es que a ellos no se les eche la culpa de las consecuencias. Sí, pero además yo decía estos días, tanto por redes sociales como en los anteriores programas, que vamos a suponer, no hay que suponer, todos sabemos la maldad de este gobierno, porque aunque no hubiera existido el tema de coronavirus, ya teníamos bastantes razones para acusarles de querer lo peor para España y los españoles. Pero vamos a suponer que esa maldad
ellos las sabían, pero dijeron, bueno, como son inteligentes, pues a partir del 9 de marzo tienen una batería de medidas preparadas para luego aparecer como buenos gestores. Es decir, comerían el coco a los suyos y a muchos españoles de que no han tenido nada que ver con la propagación, como bien decías tú, a raíz de la manifestación y todo lo que se permitió cercano en ese fin de semana, pero a la vez, a partir del 9 de marzo, ya tienen preparados millones de respiradores, de mascarillas, de guantes, de material para los sanitarios, tienen preparados hospitales de campaña, y esto a lo mejor en 15 días se habría reconducido la situación. Evidentemente iba a haber víctimas, no estaríamos hablando de las víctimas que estamos hablando hoy, y podían haber hasta sacado pecho de lo bien que la habrían gestionado. Como a ellos les da igual la vida de los españoles, hasta habrían sacado una rentabilidad. Pero es que además, es que ni eso han hecho bien, ¿no, doctor? Sí, pero es que también ahí volvemos al principio. Es decir, tenemos un mal endémico y estructural que son las autonomías. La sanidad la gestionan las autonomías. Y el día 9 de marzo era cada autonomía la que gestionaba su sanidad. No era el Estado. Hasta que no se decretó el estado de alarma, el Estado no se hizo cargo, digamos, de la gestión general de la sanidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada autonomía, como he dicho antes, es un reino de taifas y hace su capa un sallo. Cuando el Estado el día 14 se hace cargo de todo, no saben ni de lo que va el tema. Es decir, no saben a quién hay que comprar, no saben lo que hay que comprar, no saben cómo se tiene que comprar. Recurren a una empresa china que vende test falsos, a la cual recurren después otra vez, una vez que les han demostrado que estos son falsos, porque les debe dar mucha confianza la honradez de la empresa que les ha reconocido que son falsos. Entonces digamos, pues la segunda vez a ver si no nos engaña. Lo cual evidentemente apesta a corrupción y a que alguien se ha querido quedar con el dinero nuestro y el de nuestros ancianos que están muriendo en las residencias y que han estado levantando este país y todo eso. Y por otro lado está el tema de que, bueno, evidentemente ellos no saben suministrar las cosas y tampoco las saben gestionar. El que no las sepan gestionar es un evidente caso de incapacidad profesional, ya ahí queda fuera de la ideología. Es decir, a lo mejor podrían tener, como has dicho tú, un organizador brillante y ser un marxista recalcitrante, pero bueno, a la hora de sacarnos de aquí, saber hacerlo. Sí, hasta les podía haber salido bien la jugada en ese aspecto, por así decirlo. Sí. Claro, y poder haber obtenido un rédito político y haber dicho, a pesar de la que se nos ha venido encima, gracias a nosotros hemos salido de aquí. Pero no, o sea, es que encima de ser malvados, de ser inútiles y de poner la ideología por encima de la vida de los españoles y del bien común, es que luego además son unos auténticos incapaces y unos zoquetes a la hora de gestionarlo. Así es. Precisamente me está viendo a la cabeza que las primeras comparecencias de Pedro Sánchez hablaba de cuando estaba justificándose para el estado de alarma, decía en las próximas semanas posiblemente se lleguen a los 10.000 casos. Las cifras que de hoy aquí, como nuestros oyentes empiezan a escuchar el programa a partir de mañana miércoles y luego enlatado tanto en iVoox, en YouTube, unos días después, las cifras que vemos aquí desgraciadamente se van a dar muy cortas. Pero por muy cortas que se queden, ya estaremos no en los 10.000 casos, sino en los 100.000, y lo que tendremos serán los 10.000 muertos. Entre ellos, y es a lo que iba, entre los contagiados, un índice extraordinariamente alto y extraordinariamente grave de compañeros tuyos, de sanitarios, lo cual es de perogrullo, pero hay que recalcarlo. Por un lado hace que vosotros propaguéis la enfermedad sin quererlo, porque estáis infectados, a pacientes que a lo mejor van con un esguince de tobillo, que esos a su vez cuando lleguen a sus casas o a sus lugares de trabajo, donde sea, también lo seguirán propagando. Y por otro lado, que si vosotros os tenéis que retirar durante un momento de la trinchera, por así decirlo, los enfermos de coronavirus quedan desatendidos. ¿Eso cómo se está viviendo dentro del sector sanitario, por así llamarlo? Vale, bueno, vamos a ver. Mi experiencia aquí no es directa, porque como hemos comentado al principio, yo afortunadamente vivo en una zona en la que no tenemos prácticamente casos y nosotros digamos que de momento no hemos tenido ningún compañero afectado y no tenemos una situación que nos altere, pero sí que por referencia yo hice la residencia en Madrid, conozco muchos médicos, sobre todo en el hospital clínico, que es uno de los que también está más afectado. Y bueno, pues ahí lo que vemos es eso, que se nos exige dar una respuesta profesional, que evidentemente por ética profesional y porque, bueno, pues uno cuando es médico y tiene los conocimientos para poderle salvar la vida o mejorarle la salud a alguien, pues tiene que ser muy ruin para negarse a hacerlo
ante una persona que está sufriendo y pues normalmente yo creo que eso no se da. Entonces, claro, uno digamos que no toma en consideración su propia salud, sino la salud del que tiene enfrente. Es misión del Estado o de la comunidad autónoma o del gobierno central, el que administre la sanidad en cada momento, el garantizar la seguridad de sus trabajadores, porque lo mismo que garantizan, o sea, que exigen las leyes que un constructor obligue a sus trabajadores, a sus albañiles a llevar casco o a llevar correajes para no caerse de la obra, o que se garantiza que un conductor de autobuses tenga bien la vista, o cualquier otra medida evidente, pues a los sanitarios que se ponen en peligro con un virus potencialmente letal debería dárseles protección. O sea, lo que es absolutamente demencial es que esté el Internet plagado de tutoriales de cómo hacerse un traje de protección con una bolsa de basura. Sí. Si realmente con una bolsa de basura uno se puede proteger, ya podría la administración poner a gente a fabricar trajes con bolsas de basura. Sí. Si es que realmente son eficaces. Y si no son eficaces, entonces nos están mandando al matadero. De hecho, creo que ha salido publicado, no sé si ha sido hoy, yo lo he visto hoy, en un periódico nada sospechoso de ser enemigo de la ideología imperante, como es el New York Times, en el cual a los sanitarios españoles se les llama kamikazes de la salud. Sí. Porque dice que van a pechos descubiertos a enfrentarse con el coronavirus. Vuelvo al tema autonómico. Yo siento ser pesado, pero es que hay que ir a la raíz del problema. Si no, claro, nos quedamos en las hojas y entonces no. Claro, considero que es la clave de todo. Es decir, mientras que hay servicios de urgencias como el mío, en los cuales estamos, claro, evidentemente, ante la alarma nacional nos han prohibido vacaciones, nos han prohibido días de libre disposición, etcétera. Entonces estamos el 100% de la plantilla disponible, trabajando y con una presión asistencial menor incluso de la normal antes de la epidemia. Hay otros sitios donde hay compañeros de baja, hay compañeros que no pueden dar más abasto, turnos mal cubiertos, una situación en la cual los compañeros, los médicos y enfermeros se encuentran exhaustos, y nosotros allí mano sobre mano. ¿Por qué? Pues porque somos de una autonomía distinta, y como parece que la frontera autonómica es absolutamente infranqueable, pues a nadie se le ha ocurrido o bien mandar un retén de médicos de Murcia a otro sitio donde haga más falta, o bien traer pacientes de otro sitio donde estén saturados y llevarlos a otro hospital. Yo las imágenes que he visto, no sé si era del hospital de Leganés, de las urgencias, de personas tiradas en el suelo, en alfombrillas, a mí me parece que eso es, o sea, para organizar una revuelta civil no se puede permitir que haya hospitales vacíos y esa situación sea así. Sí, porque yo he visto... Es comprensible que se escapen los pacientes. Yo me escaparía de un hospital. Luego me persigue la policía. A quien tiene que perseguir la policía es al responsable de que yo no pueda recibir atención sanitaria. No a mí, que a pesar de no recibir atención sanitaria me quiero ir a mi casa y no me deja. Así es. Como nos estamos quedando sin tiempo, de todas maneras, ya adelanto a los oyentes que seguro que durante toda esta crisis, que va a durar bastante, si sigo yo el micrófono, o Nacho Larrea cuando vuelvo, seguro que te volveremos a llamar para analizar los siguientes pasos. Antes de pedirte, lo que sí que me quería que me contaras, o por lo menos tu impresión, es esa ocultación de noticias en los grandes medios de comunicación de las desgracias. Es decir, sí, nos dicen que esto es muy grave, nos hablan del número de muertos, pero no salen imágenes que en otros momentos no les han dolido prendas en publicar, que podrían a lo mejor llamar a esa indignación que tú estabas haciendo ahora. O sea, esa manipulación absoluta por parte de... Bueno, hoy también salió la noticia de que las dos grandes cadenas de comunicación se van a llevar entre ellas 15 millones de subvenciones, cuando han ganado el año anterior entre las dos más de 300 millones de euros, ¿no? Pero claro, esa manipulación... Serían los 15 millones que les sobraban después de comprar los trajes de protección. Es lo justo a lo que iba, que esa indignación se tendría que agravar en vuestro caso, que va a ir dinero a la prensa para que silencie lo que os está pasando, en vez de ir a de verdad, ya que nos hablan de una guerra, en la economía de guerra se pone todo al servicio de las armas o de la defensa. Eso os tiene que causar aún más indignación, ¿no?, a los profesionales. Sí. Bueno, yo creo que la guerra la está viviendo el gobierno para mantenerse en el poder. Entonces, evidentemente, hacen política de guerra y ponen a los medios de comunicación al servicio de la victoria, que es mantenerse en el poder. Dicho lo cual, sí, es evidente que hay una asombrosa uniformidad. Ya, vamos, el
mensaje único en los medios de comunicación lleva existiendo desde que existe la democracia. Exacto. Pero siempre había, digamos, unos pequeños matices, alguna pequeña variación, pero lo de ahora es que es un mensaje monolítico, es el mismo, da igual el periódico que abras, la radio que escuches, salvo pequeños medios, digamos, y me vas a permitir, no es un desprecio, pero es la triste realidad, que son medios, digamos, marginales, como puede ser Radio Ya, etcétera. Nadie está dispuesto a decir la verdad, nadie se puede salir ni a coma de la verdad oficial, y la verdad oficial se impone a la gente. La gente además está metida en su casa, con lo cual es muy difícil que tenga un contacto con lo que pasa con la realidad, salvo que tenga pues un familiar o una cosa así. Eso es. Pero un ejemplo de lo que me has comentado de la manipulación absoluta que hay es que parece que el mayor escándalo que ha habido en España en los últimos años ha sido que alguien ha hecho una foto a unos ataúdes en el Palacio de Hielo, en Madrid, donde están amontonados los centenares de muertos que no se pueden enterrar o no se pueden cremar. Y eso es lo más grave que ha habido. Es una situación, vamos, prácticamente de emergencia nacional, porque alguien quiere dar la verdad. Entonces, bueno, también está el tema de que ya está el control absoluto de las redes sociales, censurando cuentas, censurando mensajes en los cuales se dicen cosas que no comulgan con la verdad oficial. Y es cierto que estamos en una situación de no ya de que la policía te controle si sales a casa, sino de que te controlan lo que dices, lo que comunicas y lo que transmites a los demás. Y muy pronto lo que piensas también. Bueno, lo que piensas siempre que lo expreses. Sí, claro, por eso digo, pero hasta se nos meterán dentro. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, doctor Álvaro. Mi intención es eso, en las próximas semanas volver a hablar contigo de este tema y de cómo iba a decir evolucionando, ojalá hubiera evolucionando, pero no sé si la palabra evolución en estos momentos es la más adecuada. Evoluciona, otra cosa es que hacia el desastre. Exacto. Y nada, y entonces solo despedirte, y como sé que también esta frase te gusta, pues creemos que volverá a reír la primavera, ¿no? Efectivamente. En eso estamos. Muchísimas gracias y contad conmigo para lo que os haga falta. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real. Grado medio oficial y online con numerosas oportunidades laborales en auxiliar de enfermería, emergencias sanitarias, farmacia y parafarmacia. Nuevos cursos. Matrícula abierta desde el 3 de marzo. Infórmate en formacionprofesionalcr.com o en el 91 675 1535. Camino Real, ciclos formativos de calidad. Taiwán. Un país con 23 millones de habitantes, excluido de Naciones Unidas y de la Organización de Aviación Civil Internacional. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación. Durante 2018 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros 123 países del mundo. Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil. Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU y en la Organización de Aviación Civil Internacional. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. Pues ya estamos aquí detrás de la publi y después de escuchar al doctor Álvaro tenemos al otro contertulio al otro lado del micrófono. Antes de nada quiero recordar a nuestros oyentes que la próxima semana, como ya es, aunque no lo parezca, ya Semana Santa, en esta semana no se va a emitir el programa nuevo de La Hora del Café, posiblemente se reemita si sirve la palabra reemitir, y o alguno de estos últimos anteriores sobre este tema. Pero ya después de Semana Santa estaremos todos aquí. No sé si ya estará aquí Nacho Larreos. Seguro que si no puede venir le tendremos al teléfono y nos contará por qué no ha podido venir estas semanas. Pero evidentemente su intención era venir, pero como no te dejan salir ni de dónde estás, que nos lo cuente él mejor. Y hoy sí que tenemos al otro lado del micrófono a Manuel Andrino, jefe nacional de Falange, que está haciendo todas las semanas una valoración de la situación que desgraciadamente cada semana es peor. ¿No, Manuel? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jesús. Lamentablemente ha pasado una semana y la cosa va peor. Los datos son peores, la ineficacia es todavía más manifiesta y el Gobierno de España sigue en sus 13 de intentar hacer lo peor posible si es que
si es que hay manera de hacerlo. Pues parece que sí, se está superando a sí mismo. Lamentablemente los que sufrimos las consecuencias somos el resto de españolitos que no vivimos en la Moncloa ni en la Zarzuela. Así es. Ha hecho mucho hincapié el doctor Álvaro en su intervención. Cada uno de los temas que íbamos exponiendo aquí de lo que está ocurriendo volvía en casi todos ellos, o por no decir en todos, a las raíces del problema. Es decir, que esto, aparte de la ideología de género famosa y de la ocultación de datos hasta el que quisieron darlos, la mala gestión, pero todo se basa en varias cosas, y una de las raíces es precisamente este maldito Estado autonómico. Yo sé que tú, Manuel, tanto en estos micrófonos cada vez que tienes ocasión, tanto en redes sociales o cada vez que por medio de algún acto, conferencia o lo que sea, no deja de decir las maldades, y es una palabra bien empleada, las maldades de este Estado autonómico desde su instauración, y desgraciadamente ha tenido que ver una pandemia para que muchos se les abran los ojos, ¿no, Manuel? Sí, bueno, a estas alturas de la película, de la triste realidad, estamos valorando si se llevan enfermos de una comunidad autónoma a otra, pero esto cómo es posible todavía a estas alturas, no sé. Pero que para que aquí hay que pasar algún tipo de frontera para ver si te admiten en un hospital o te dejan de admitir en una UCI, es que esto no tiene ningún sentido. Pero cómo es posible que haya cupos también para atender a las personas que están contagiadas y que se están muriendo. Es que no, de verdad, no hay un mando único, no hay un ministro de Sanidad, no hay un gobierno de España que sé que centraliza todo este tipo de gestiones y que para eso se ha creado el estado de alarma, para que no haya gobiernos ni reyerzuelos por ahí autonómicos que hagan lo que quieran y de su capa un sayo. Pues parece ser que no. Parece ser que está haciendo cada uno lo que le viene en gana y allá donde le viene en gana. Efectivamente, este estado autonómico nosotros llevamos denunciando 40 y tantos años que es una ruina, un caos, y que lejos de solucionar los problemas los multiplica por 17, pues lo está demostrando con creces y además lo está demostrando con muertos y con heridos, que es lo peor de todo todavía. Sí, y además las cosas continúan, porque seguimos viendo que cada comunidad autónoma compra a su manera, dependiendo del partido que esté en esa comunidad autónoma gobernando, hace más o menos caso al gobierno de turno o le critica, pero solamente le critica por razones electoralistas. Pero aquí nadie, como tú me has dicho, se remanga para decir vamos todos a uno a luchar en esto, porque se están muriendo españoles de Murcia, de Madrid, de Barcelona, de León o de Canarias. Y mucho me temo, Jesús, que yo creo que se está utilizando. Hay que tener en cuenta que los sistemas informáticos que de cada autonomía gestionan los hospitales de esa región precisamente. Mucho me temo que se están blanqueando e incluso silenciando datos en alguna comunidad autónoma, para echarle la culpa, por ejemplo, a la de Madrid del contagio generalizado que se vive en España. Mucho me temo de que en estos próximos días ese presunto bajón en la curva que nos querían vender desde hace por lo menos una semana no va a ser tal, porque entre otras cosas se están escondiendo malos datos y eso obedece más a cuestiones políticas que de otro tipo. Sí, y nosotros no somos sospechosos precisamente de defender a quienes gobiernan en la Comunidad de Madrid, pero es evidente que hay otras personas y otros partidos y otros dirigentes de autonomías que, como tú bien dices, ocultan datos de sus regiones para que parezca que ellos lo están gestionando menos mal que otros, ¿no? Sí, quieren utilizarlo como un efecto boomerang, un efecto contra el gobierno central, en fin, contra el gobierno de España, para que se vea lo mal que lo han hecho y lo bien que lo están haciendo ellos, o lo podrían haber hecho ellos si fueran una región independiente y un estado independiente. Y eso no tiene ningún sentido. Como es lógico, esta pandemia no conoce ni de fronteras, ni de regiones, ni de comunidades autónomas. Solo conoce de gobiernos desleales y de gobiernos inútiles e incapaces, como son el conformado por el inefable Sánchez y el inefable Coletas y los inefables 17 reyezuelos que andan pululando por las comunidades autónomas de este antes gran país que se llamaba España y que todavía se llama España, mal que les pese a algunos. Además, en esta semana hemos visto, desgraciadamente, ya hemos visto las anteriores, es que parece que llevamos 3 años con este tema, llevamos muy pocas semanas, pero están pasando tantas cosas y tan corriendo, por así decirlo, que a la vez muchas de ellas se repiten sistemáticamente. Y entre esas que se repiten es
yo me niego a llamarla mala gestión. Mala gestión es cuando quieres hacer las cosas y te sale mal, ¿no? O sea, te has equivocado. Yo no creo que ni siquiera se equivoquen, es una maldad intrínseca. Pero hemos vuelto a ver, aparte de lo que hemos hablado del carajal autonómico, hemos visto las meteduras de pata, siendo muy benévolos con esta palabra, en cuanto a las compras de material. Hemos visto las modificaciones en el estado de alarma de que ahora haga esto, pero ahora espérate que no entraba en vigor hoy, sino mañana, porque no ha quedado claro lo que he dicho. Hemos visto unas ruedas de prensa infumables en las cuales, cuando preguntan a uno, ese luego no sabe a quién derivar la pregunta, y cuando la pregunta al final recae sobre el más tonto de los que está allí y que quiere contestar, se sale por peteneras y contesta lo que le viene a la cabeza. Y claro, como las ruedas de prensa son con preguntas enlatadas que luego ningún periodista puede decir, oiga, que usted no me ha contestado para nada a lo que yo le he preguntado, pues todo se queda ahí y parece que les da igual. O sea, no sé si piensan que somos todos gilipollas, nosotros no, pero deben pensar que la inmensa mayoría lo son, porque es que aquí al final no pasa nada, ¿no, Manuel? Cada semana bueno, es peor. Pues no sé si sea la mayor parte de la gente gilipollas, como tú bien dices, Jesús, pero el caso es que la gente se chupa esas ruedas de prensa una tras otra como si le faltara o si le fuera la vida en ello. Cuando uno termina de ver una rueda de prensa esa, la segunda, la tercera, ya no quiere ver más, porque es que no dicen absolutamente nada, ninguna plantea una solución a los enormes problemas que tienen, por ejemplo, los autónomos o los pequeños y medianos empresarios, o los médicos y los enfermeros que están en los hospitales que todavía están desabastecidos del todo, o esos policías o guardias civiles, esos militares que salen a la calle a jugarse el tipo contra el coronavirus porque no tienen medios para evitar el contagio. Esos barrenderos, esa gente, ese personal de limpieza, esa gente que vive y trabaja prácticamente día y noche en las residencias de nuestros mayores, que por cierto, ahí hay que incidir en que la mortalidad está siendo, pero vamos, es que está cubriendo cualquier tipo de récord. O sea, es impensable lo que está pasando en las residencias públicas y privadas ante la dejadez de unos gobiernos que no sé muy bien en qué están pensando. Bueno, sí, están pensando en aplicar una eutanasia que se van a evitar tener que aprobarla con los votos del Parlamento, y la están aplicando de continuo durante todas estas semanas, está claro. Ya en los hospitales, y todos tenemos ejemplos de ellos, ya no se está empezando a atender a la gente mayor porque se está priorizando por edades o por situaciones físicas de unos o de otros. Esto es algo impensable, es que esto no tiene ninguna razón de ser, es que no sé, no tiene ningún sentido, no sé hasta dónde hemos llegado. Bueno, sí, a esta sociedad sin valores, que es a lo que querían, claro. Y que además eso, luego cuando por fin nos dicen, ya llegan los test para ver si está usted infectado o no, ya llegan las mascarillas, ya llegan los guantes, las batas, no sé qué, y lo que nos llegan son auténticas piltrafas de todo a 100, que ni sirven para medir unas cosas, o que cada empresa parece que está donando más mascarillas que las que ha conseguido el gobierno en eso de salir al rastrillo a ver lo que encuentra, ¿no? Sí, bueno, es que yo no sé, 3 consejos de ministros en una semana. Como tú bien decías, interminable rueda de prensa, aclaraciones sobre aclaraciones, boletines oficiales de Estado que se publican a las 12 menos 5 cuando entran en vigor a las 12 en punto. O sea, algo impensable, y son incapaces de comprar el material necesario o poner a las empresas de verdad, pero no quieren nacionalizar, no. Vamos a ver, hay que poner a las empresas, bueno, claro, si es el problema es que este país, como ya no tiene industria de casi de ningún tipo, más que de servicios, y es la que han cerrado como lógico en estos casos, pues claro, ¿qué vas a producir? Pues la gente, pues sí, mucho aplauso, mucho solidaridad por ahí en casos muy puntuales, y es lo que están vendiendo, mucho buenismo, pero claro, con ese buenismo lo que intentan ocultar es la realidad trágica de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo en gran medida es por su inutilidad manifiesta. El virus ha venido por donde ha venido y como ha venido, pero es que ellos no están haciendo gran cosa para intentar solucionarlo. Es que al revés, va bien al contrario, para que lo están multiplicando. Pues no sé, es que quitan al pobre hombre este que ya, bueno, le han quitado ya obligatorio, y no sé si le han infectado también a posta para que no salga más a meter la pata, y ahora sale a meter la pata a la otra. Y si no sale el comisario principal de policía, que mete la pata en medio de la rueda de prensa porque dice que él la avisó hace 3 meses, y la otra dice, no, 3 semanas, y no, 3 meses. Hace 3 meses que ya prácticamente que se sabía y que había alertas sanitarias al respecto. Pero claro, aquí estábamos a lo que estábamos, a ideologizar a la población, a decir que los niños no son de sus padres y que hay que sacar primero al caudillo Franco del Valle de los Caídos y ahora a José Antonio, si se puede, más bien antes que después. Pues bueno, en esa estamos y ya está. Sí, han querido desenterrar a algunos y están enterrando a miles. Están enterrando a miles, efectivamente, y los datos, lejos de mejorar,
no sé, no mejoran, Jesús. Yo no lo tengo nada de claro. No, porque es que además esto, bueno, luego ya cuando escuches el programa entero, una de las noticias se me ha quedado, pero no es que porque se me ha olvidado, sino por falta de tiempo, precisamente hemos estado hablando con el doctor Álvaro de que es que esto no tiene visor de solución con las medidas que se están tomando, tal y como se están tomando, ¿no? Pero y ojalá me equivocara, o sea, ojalá mañana efectivamente ya apareciera el famoso pico, que cuando hablan de un pico va a ser el día que más muertos haya, va a ser el que se van a poner más contentos, que es así este sistema, ¿no? Pero ojalá me equivocara. Pero como hemos estado diciendo en estos últimos programas, y tú las has sentido conmigo, si esto es aparte de su maldad intrínseca de querer que para que se celebraran las manifestaciones del 8 de marzo ocultan datos, ocultan estudios que les están llegando para que se celebraran, y claro, a la vez, como no iban a celebrar solo sus manifestaciones, pues permiten que haya manifestaciones de otro tipo, que haya manifestaciones futbolísticas, que la vida siga normal hasta justo a partir del 8 de marzo, ¿no? Pero como hemos comentado muchas veces, si a partir de ese momento hubieran tenido ya todo preparado, material comprado, hospitales de campaña creados o por lo menos elaborado ya un proyecto, pues esto no había llegado. Pero es que esta maldad, o sea, la maldad que ha unido a no hacer nada para imponer su ideología, con la maldad de, bueno, a ver si se soluciona solo, ¿tú crees que les pasa la factura? Porque es que yo no... Hombre, les debería pasar factura a ellos y también a la oposición, por cierto, que van como borreguitos al matadero, al Congreso de los Diputados, ahí a aprobar el estado de alarma, y al día siguiente se la cuelan de que de lo que han aprobado no es de lo que he dicho, no es nada, y es Diego, y entonces que no tiene nada que ver lo que hemos hablado, que 2 días después cambia todo, absolutamente todo, y lo que se ha aprobado con la mayoría, por cierto, con la mayoría del PSOE y los comunistas de Podemos, y luego la oposición. Sí. Y ante la reprobación, curiosamente, de los que apoyan, los separatistas de estos, que apoyan directamente al gobierno que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa. Es algo surrealista, no. Lo siguiente, nos están vendiendo que hay 2 gobiernos enfrentados en uno mismo, pero claro, los que sufrimos las consecuencias somos todos nosotros. Hoy hemos visto de nuevo como el vicepresidente, contaminado, contagiado o en cuarentena, se la salta otra vez a la torera. Bueno, pues nada, pues hace lo que le da la gana, mientras los demás tenemos que estar confinados en casa para bien o para mal, ¿entiendes? Se ve que, claro, quiere vender su pollinita, quiere no salir muy salpicado, a ver si pesca en río revuelto y ya está. Y por cierto, mientras se están intentando tapar, uno ya se ha medio conseguido y otro se va a intentar conseguir, escándalos mayúsculas escándalos con mayúsculas, como bien digo, impropios de un país que en teoría es tan demócrata y que tiene tanto medio de comunicación plurales y demás, como es el escandalazo de la monarquía corrupta de Juan Carlos I y el escandalazo mayúsculo que se prepara con los indultos a los separatistas, ya en el Consejo de Ministros, que lo estudiará antes o después, y como pueda no lo va a colar de rondón, más bien antes que después. Bueno, pues nada, entre col y con lechuga, y aquí estamos, una semana más, efectivamente, Jesús, nos encontramos con miles de muertos más, con decenas de miles de heridos más, y con el mismo material o la misma falta de material que hace una semana, exactamente en el mismo caso. Y además tú mencionabas esto, esto está tapando, el coronavirus está tapando otros casos gravísimos que ya de por sí deberían ser motivo de que la gente saliera a la calle por ellos. Has mencionado pues eso, la corruptela, que ya denunciábamos todos desde el año 75 del comisionista de Juan Carlos I, luego todo lo relacionado con el separatismo catalán, que ahí siguen en el gobierno, porque es que ya parece que la gente no se acuerda que hubo un golpe de Estado hace ya casi 3 años y que siguen en el poder en Cataluña, los mismos que lo siguen dieron, dándolo, que siguen dándolo, siguen en sus 13, ellos siguen a los suyos. Y una de las consecuencias precisamente de la mala gestión, siempre con muchas comillas lo de la mala gestión a nivel autonómico, es porque todos estos mandarines siguen en sus puestos, pero es que además hoy por ejemplo ha salido la noticia de que Marruecos queda ya formalmente con nuestras aguas de Canarias. En estos días han sido escarcelados presos etarras sin que haya salido aparte, salvo los que hemos intentado denunciarlo en algún medio de comunicación. Pero ya para más ende, como evidentemente lo hemos estado comentando también antes con el doctor Álvaro, tienen controlado los grandes medios de comunicación, a los cuales han dado 15 millones de euros para subvencionar las pérdidas que puedan tener empresas, las 2 grandes cadenas de televisión, Mediaset y Antena 3, bueno, el grupo de Antena 3 Media,
que ganaron más de 300 millones de euros entre los dos el año pasado, pues como tienen que silenciar estas cosas que hemos mencionado, también lo que están intentando es silenciar todo tipo de indignación, de justa indignación y con pruebas que se están haciendo, ya que no puede salir esto en los grandes medios de comunicación, esas pruebas que están saliendo en las redes sociales, se están cerrando cuentas, se están sombreando a los que los denuncian, se les está criticando y pronto, quién sabe si también hasta nos perseguirán físicamente, ¿no, Manuel? Por denunciar la verdad. Eso cuenta con ello. Lo que pasa es que, claro, algunos de nosotros ya estamos acostumbrados a eso, Jesús. Y a todos esos que decían que éramos, ya sabes, los conspiranoicos, sí, y los que vemos cosas donde no las hay, y de que hemos sufrido las consecuencias y las iras de este sistema presuntamente democrático, que no lo es, durante mucho tiempo y muchos años, pues nada, van a ver la triste y cruda realidad de que, por ejemplo, cómo van a intervenir todas sus comunicaciones de forma masiva, o van a tener que estar geolocalizados para vete a saber que, en fin, a lo que se le ponga a este gobierno en sus narices. Bueno, algo por lo que, otra parte, no debía extrañarnos. Hace 2 o 3 meses saltó la noticia como si no pasara nada de que las grandes empresas de telecomunicación cedían los datos de todos nosotros durante 2 o 3 días al gobierno para saber cuáles eran nuestros hábitos de vida. Bueno, pues nadie levantó la voz, Todos estos demócratas que le gusta tanto criticar las presuntas dictaduras o dictablandas de no sé cuándo y no sé qué periodos de la historia de España y de otros sitios, pues no sé muy... Bueno, claro, las critican cuando ellos no están ejerciendo la misma, que sus dictaduras sí que son las sanguinarias, las crueles y las terroríficas, y las que acaban con millones de personas por las buenas o por las malas, claro. Esas no las critican. No, ellos siempre son unos maestros. O sea, hay que reconocerlo, que este sistema ha sido maestro en el tema de la propaganda, y dentro del sistema la izquierda mucho más, porque son capaces de, al final, cuando acabe todo esto, que es con lo que vamos a acabar el programa de hoy y lo que quiero que me des tu opinión, porque son maestros de hacer pensar que los culpables no son culpables, que el culpable siempre ha sido otro, que ellos precisamente han sido las víctimas de la situación y los que lo han gestionado maravillosamente. Y decía que íbamos a acabar con esto en estos poco más de 5 minutos que nos quedan, porque yo además he empezado el programa con un llamamiento, digamos, de alerta, ¿no? Ahora que se estila tanto lo de la alerta antifascista y estas cosas, de alerta de que nos van a intentar otra vez hacer la jugada, nos van a hacer el 3-14, y he puesto una serie de ejemplos que no voy a repetir ahora de cada vez que el sistema ha utilizado cosas para reconducir la situación y aparecer ellos como los buenos y los otros como los malos. Yo me temo mucho que nosotros estamos más que espabilados, pero o hacemos la presión de la manera más potente posible, o al final van a conseguir que cuando esto se pase, ese famoso día después, ese famoso día de cuando esto pase, al final todo va a ser aquí fiestas, esto ya se ha acabado, todos a la calle a aplaudir, ya no en los balcones sino en la calle, qué buenos son los unos, qué buenos son los otros, vamos a olvidar lo ocurrido, y aquí ahora todos, como somos hermanos y hemos vencido al virus, como hemos vencido a ETA, como hemos vencido al terrorismo islámico, como hemos vencido, que en realidad no hemos vencido a nada, ¿no? Manuel, por eso quería decir que es que hay que estar muy alertas para que no reconduzca la situación, para que este desastre auténtico y estos miles y miles de muertos que va a haber cuando esto acabe, no se pueda cumplir aquello del muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Sí, porque además es que lamentablemente hay miles y miles de españoles que están enterrando a sus finados a escondidas, de mala manera. Hoy me decían que hay 5 y 6 días para incinerar los cadáveres, aunque no quiera, lo tienes que incinerar, no puede acompañarte más que 2 personas, en fin, bueno, esto es un auténtico y caos desastre, y entonces eso no hay que olvidarlo, pero no hay que esperar solo a ese final, Jesús, hay que estar desde el día a día, en el minuto a minuto, hay que estar dale que te pego la matraca, nos sombren los Twitter, los Facebook, las páginas, nos intenten acallar, nos denuncie la Fiscalía del Odio, la policía venga a detener, da igual, hay que luchar contra todo y contra todos. Nosotros, por otra parte, estamos acostumbrados a eso, a ver si los que nos oyen de verdad que dan el paso, porque esta situación está siendo, bueno, no hace falta que se la explique a nadie, está siendo lo que está siendo, trágica, pero con mayúsculas. Entonces no hay que aflojar, hay que apretar, y el día que termine esto, que terminará, vamos, esperemos que antes que después, hay que apretar más todavía, hay que pisar el acelerador, hay que salir a la calle, hay que ir a los juzgados, hay que intentar echarles por las buenas o por las malas, a los unos y a los otros. Eso es. Porque este puñetero Estado es el que ha propiciado situaciones como esta, y lejos de resolverla es el que la está favoreciendo. Y parece mentira que el pueblo español no sea capaz de abrir los ojos, no esté más que obnubilado por lo que le dicen un telediario, en el otro y en el de más allá. Por cierto, todos dicen lo mismo,
nadie saca imágenes de las que a nadie parece que les gustaría ver, pero que se están produciendo, por desgracia, en miles y en miles de familias españolas. Sí, porque estos días salían en las redes sociales cómo cuando el sistema nos quiere vender algo, cómo hace carnaza de imágenes desagradables y cómo las calla en estos casos. Por ejemplo, la imagen del pobre niño que apareció en una playa muerto cuando el tema de los refugiados y demás, ese niño, al parecer, pues no era trágico sacarlo porque se quería utilizar para algo, evidentemente. Pero ahora es que cuando los oyentes escuchan ese programa, posiblemente ya irán 10.000 muertos confirmados. Que luego otra cosa es lo que está ocurriendo por ahí. Y bueno, hablemos de los 100.000 casos, de la gente que todavía que lo tiene y que ni siquiera se le ha hecho un test, por lo tanto no sabemos cómo lo tienen ni cómo van a acabar. Pero no se está viendo, como tú bien dices, ninguna imagen de gente cabreada. Ha salido antes a colación con el doctor Álvaro de que en redes sociales lo que está intentando silenciar es una imagen que ha salido de féretros en el Palacio de Hielo. No quieren que se vean esas imágenes. Entonces, ¿qué está pasando con los muertos? ¿Se lo llevan los pajaritos directamente al cielo? O sea, habrá que recordar que cada uno, que esto no son números, que detrás de cada muerto hay una familia dolorida, aparte de las empresas que se van a destruir, aparte de la gente que se ha quedado sin trabajo. Parece que se hablan de las consecuencias del coronavirus como si siguieran ocurriendo en Júpiter o en Saturno, ¿no? Sí, lo que nos quieren vender en el día a día es que es un telediario y otro, y ves el de por la mañana, el de mediodía y el de por la noche, da igual en la cadena que pongas, y es que están todos a una. Yo creo que lo de los 13 millones que tú hacías referencia antes deben ser pocos, deben ser alguno más. Si no, no puede ser que se vendan prácticamente todos por un plato de lentejas. Es que no me lo puedo creer, salvo que estén todos a una, claro. Y están a intentar salvar el chiringuito que tienen montado y que este gobierno es un gran baluarte de él, claro. Nos faltaría más. Yo creo que nos tienen más miedo de lo que creemos nosotros. Es decir, saben que esto es tan gravísimo, saben que esto está afectando a tantísimas personas, que como se les escape, seamos capaces de toda esa indignación reconducirla en un solo sentido, que es de desenmascarar a los culpables, porque primero hay que desenmascararles porque para mucha gente no son culpables, y luego demostrar esa culpabilidad y que se haga justicia con ellos. Yo creo que están tan preocupados de que esto se pueda reconducir en contra suya, que por eso están haciendo todo esto. Precisamente hoy, cuando venía hacia la emisora, me ha hecho gracia porque un anuncio muy importante que iba a dar a Abascal, un anuncio muy importante, y dice que pide la división del gobierno y que ofrece su ayuda para que haya otro gobierno, pero también con el PSOE en el poder, eso sí, no con estos dirigentes. Es decir, el PSOE, que es el culpable de todas las maldades que se le puede ocurrir a un español en los últimos 40 años, y si ya nos ponemos en el siglo XX entero, mucho más, quieren que forme parte de la solución el que ha sido uno de los mayores problemas, ¿no, Manuel? Sí, es que el problema, claro, sí, el problema no va a ser ni una sigla, ni otra, ni de más allá. Estamos hartos de repetir, Jesús, que el problema no reside ni en la calle Génova, ni en la calle Ferran, ni no sé dónde estará la sede de Bonn, ni me importa. El problema reside en este puñetero sistema que permite situaciones de esta, que no establece de verdad mano dura para cuando hay que utilizarla, sino que la utiliza con aquellos a los que no reímos las gracias al discurso políticamente democrático y corrupto y gracioso, que intenta silenciarnos no desde ahora, sino hace 40 y tantos años. Con nosotros que no cuenten, desde luego, ni para gobiernos de concentración, ni tengamos diputados, ni los tuviéramos, ni nada que se le pareciera. Si nosotros tuviéramos esa situación, lo que intentaríamos era acabar y derribar justamente este estercolero en el que han convertido a España, entre unos y otros. Y en eso estamos. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero sí quería por lo menos un balance de urgencia de qué gran organismo internacional tenemos en la Unión Europea, ¿verdad, Manuel? Sí, nos ha hecho una mano cuando más lo necesitamos. Sí. Al cuello nos la ha echado. Al cuello, sí, a ver si nos estruja más, claro. Están diciendo los del norte, pobrecitos estos del sur, claro, que tienen tanta fiesta habitualmente, son tan cariñosos, dan tanto besos, se aprietan tanto las manos. Eso sí, que nos cuiden a los mayores, que como total, a nosotros no nos importan un pimiento, si vamos allí a ver si les contaminan y se los cargan directamente y ya está. Que a nosotros el apego que tenemos a la familia es el que tenemos a ninguno, cero patatero y ya está. Pues sí, esta Unión Europea va a demostrar lo que es, de que como ahora no nos puede vender nada, porque no nos va a vender nada, como no pueda rascar algo en cuanto a intereses por el dinero que nos pueda prestar, si es que no lo va a prestar,
no va a dejar aquí tirados con una colilla como hace habitualmente, claro. Pues sí, somos el sur de Europa y para ellos no significamos más que un mercado de consumo y nada más. Y un lastre y una carga, claro. Pues así es. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Manuel, como siempre, se nos hace muy corto. Jesús. Y vamos a despedir, repito eso, la semana que viene no hay la hora del café, lo habrá dentro de 2 semanas. Por favor, vivir la Semana Santa como hay que vivirla, porque otra de las cosas que nos ha traído este coronavirus y este confinamiento, este arresto domiciliario, es que no va a haber procesiones, parece que como si no existiera, ellos creen que van a ocultar la existencia de Dios en estos días. No, Dios está ahí. Reflexionar en esta Semana Santa, difundir estos programas y preparados porque los patriotas vamos a dar la respuesta cuando haya que darla. Es más, ya la estamos dando, ¿verdad, Manuel? Claro que sí, estamos dando y toda ayuda es poca y aunque parezca una tontería, un retuiteo, escribir un artículo desde la indignación está bien, el hablar con quien haya que hablar y cantar en la verdad del barquero está también bien y hay que hacerlo. Pues así es. Pues nos vamos, arriba España y volverá a reír la primavera. Arriba siempre y buena Semana Santa, camaradas.